Bueno, vean, para hoy la idea es como, no, que veamos la tarea, a ver cómo les fue y contarle un poco. Igual tienen tiempo de entregarla, ¿verdad? Eh, ya, vea, aquí les doy la presentación en el Classroom. Aquí está. Entonces también para que practiquen, ¿verdad? Podrían hacer esos ejercicios de nuevo, si quieren. Igual yo voy a tratar de ver si les pongo una práctica en estos días. No la voy a hacer así como obligatoria, o sea, el que la quiera hacer la hace, el que no la quiera hacer no la hace, ya eso depende de cada quien. Vamos a ver. Ok, entonces, vean, la tarea uno yo todavía no la he revisado. Ya en estos días lo haré. Igual les voy a subir la solución para que la vean. Después, ya les entrego la calificación. Y bueno, por acá tenemos la tarea 2. Pucha, bebé, ¿qué pasa aquí? Entonces, vean, bueno, veo que aquí ya hay 19 personas que la presentaron, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hablar de la tarea. Si ve que tiene algún error, entonces, les doy chance de que lo corrijan. Entonces, vean, aquí el asunto es el siguiente. Bueno, empecemos aquí entre todos, ¿verdad? ¿Cuál fue la dificultad que ustedes vieron aquí? Como para a la hora que ustedes sentaron a resolver el problema y dijeron, es que no sé, Oh, bueno, yo, está raro aquí. digamos, si me ponía a hacer eso, digamos, ya tengo la magnitud de f, de x y de y, el valor, y no sé qué tiene que ver el ángulo ahí, porque si no lo hago con el ángulo va a quedar igual las dos a y b, entonces se supone que ya están los valores de x y de y solamente había que sacar lo de la hipotenusa, y digamos eso del teorema de Pitágoras. Entonces, si se hacía eso sin tener que ver con el ángulo, van a quedar los dos igual. Y si No no, se pues hace no con sé la tensión. No, qué no, no. tiene que Aquí, ver aquí, con. aquí no hay Yo lo que tensión. hice fue que Aquí- saqué F1X y F1Y y F2X y F2Y. Por eso yo Eso, usé el ángulo ahí. digamos, hice eso igual, pero no sé si está bien. Yo lo que hice fue Como saqué vectores, como, saqué las como la componentes y los tensión, uní. digamos que la magnitud y la tensión se dividía con la masa. bueno, vean, aquí no hay tensión, ¿verdad? O sea, aquí simplemente es una masa sobre la que actúan esas fuerzas, nada más. Vean, aquí tal vez el problema, ¿verdad? En realidad lo es el propio. Porque, o sea, yo sé que aquí nosotros solo hemos visto en una dimensión, pero ustedes no deben olvidar, ¿verdad? Que la aceleración, o sea, acuérdense, ¿verdad? O sea, la aceleración tiene un carácter vectorial, o sea, yo también puedo trabajar problemas en dos dimensiones, ¿verdad? Sí, estamos. Entonces vean que ustedes podrían tener que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a ¿qué? Masa por aceleración, ¿verdad? Pero yo puedo llegar y decir que esa aceleración va a tener, por decirlo así, como, bueno, tiene dos componentes, ¿verdad? Entonces vean que para la fuerza neta, yo voy a tener como un componente en X, que va a ser M por AX, y un componente en Y, que va a ser masa por la aceleración en Y. Por lo que escucho, algunos hicieron algo como esto, ¿verdad? ¿Quién hizo esto? Yo hice ese, profe. Yo también. Ok, Profe. está bien. Entonces aquí, vean, aquí
esto es vectorial, ¿verdad? Entonces, vea, ustedes tienen que el F1, o sea, el F1 está dirigido sobre el eje X, ¿verdad? Nada más. Entonces, por ejemplo, ustedes saben de aquí, y ustedes saben que F1 va sobre X, nada más. Eso va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Y el otro va sobre el eje Y, digamos. Entonces va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. ¿Sí? Alguien dijo como que quería preguntar algo. Yo lo que hice fue como que, no sé si está bien, que tomé como el F1 y el F2 como si fueran componentes y las uní, digámoslo así, y saqué un solo vector. Vamos a Entonces, ver, vamos a ver. Vea, voy a hacer lo que usted me está diciendo. Usted puede, hay otra forma. Usted puede agarrar y decir que la sumatoria de la fuerza, digamos, la magnitud de eso, va a ser igual a ¿qué? Y F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. ujú, ¿Sí? Entonces, de aquí usted va a tener un valor, ¿verdad? Pongámosle F resultante dividido entre la masa, eso me da la magnitud de la aceleración. ¿Sí? ¿Y el ángulo cómo sí, lo sacábamos? eh, con el, con el tangente inverso. Con el shift tan, ¿verdad? Sí. Sí, así fue como yo lo hice. Sería entonces F2, 15 entre 20, ¿verdad? Sí. 25. Ah, no, parece que la tangente es entre catetos. 37 yo creo que. Sí, digamos, vean, esta forma que yo hice y esta otra, o sea, son equivalentes. ¿Sí? O sea, si usted lo hizo así, porque por ejemplo, bueno, voy a seguir como este procedimiento de acá que hice primero. Yo lo hice como la que está arriba, solo que según yo había sacado la tensión y supuestamente di la tensión, que es lo que hay es FR en la masa, y entonces sí me dio lo mismo, solo que nombré. Sí está bien, pero es que usted me está llamando una fuerza a tensión y aquí no hay tensiones. Sí, Pero eso fue por lo lo que demás, o sea, el hicimos, álgebra está bien. pero sí llegué al resultado. Entonces, digamos, ustedes pueden encontrar la aceleración así. O sea, usted hace una suma vectorial, o sea, aquí estamos, si usted hace una suma vectorial, ya están tratando el problema en dos dimensiones. Entonces, ya a partir de aquí, ya ustedes encuentran la aceleración y su respectivo ángulo, ¿verdad? O la otra que pueden hacer es, bueno, ¿cuánto hace aceleración? Alguien que la haya hecho ya. 5 daba. Listo. 5, ¿verdad? Vamos a ver, voy a ponerlo por aquí. Profe, ¿era necesario sacarle el ángulo? Sí, es necesario sacar el ángulo porque, digamos, ustedes aquí están especificando la magnitud de ese vector, pero tienen que especificar la dirección. Acuérdense que un vector siempre tiene magnitud y dirección, y más aquí en este caso, que vean que estamos hablando de que hay dos componentes, ¿verdad? Pues tienen que sacar eso. Entonces, vean, de aquí ustedes pueden decir que la aceleración en X va a ser igual a ¿qué? La F1 son 20, ¿verdad? 20 newtons dividido entre 5 kilogramos. ¿Cuánto es? Son 4 metros entre segundo al cuadrado, ¿verdad? Sí. Y el otro me queda, son 3. Sí. Pitágoras con esto, ¿cuánto me queda? Sí, rapidito. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 5. 5. Entonces vean que por los dos lados llegué al mismo resultado. Sí.
Estamos en esa parte. Ahora sí. Ok, entonces vean. Con este otro no les voy a decir todo lo que se hace, pero ya más o menos ya ustedes ya saben, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa aquí? Faltan 30 grados para llegar ahí ya. Bien. Sí, no, pero vean que ustedes aquí lo que tienen es, o sea, vean, ustedes tienen aquí este vector F2, ¿qué pasa con ese F2? Yo al F2 como que le saqué componentes. Tiene que sacar las Sí, componentes. profe. O sea, Yo hice eso, sacar el vector resultante y luego le... Pero sí, tenía que sacar los componentes del F2 porque tiene tanto en X como en Y. En el ejemplo, no. sí, tiene que sacar las componentes. Entonces, por ejemplo, vean, aquí ¿Cuál es la tensión entonces? En este no hay, está bien, no, pero aquí no hay ¿cómo sé yo tensión. cuando hay tensión? Tensión es solo cuando hay cuerdas. Ah, ok. Entonces, vean, aquí, vean, y una vez les digo, ustedes tienen que irse acostumbrando. Tienen que manejar bien lo que son los aspectos de notación, ¿verdad? Entonces, vean, la segunda ley de Newton en notación vectorial, yo la voy a escribir así, ¿verdad? Sí. Entonces, de aquí ustedes van a saber, vean, yo aquí les doy ese chance, o sea, yo aquí, yo a ustedes ahorita no les voy a obligar, digamos, a que me usen vectores unitarios, pero sí es bueno que los vayan manejando una vez. Igual, o sea, esos vectores unitarios no es nada del otro mundo, pero cuando ustedes llegan a la universidad, y eso es pan de cada día, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vean que esto es una ecuación vectorial. Entonces, yo aquí tengo dos componentes, ¿verdad? Sí. Estamos. Que eso fue lo que yo les dije hace un momento. O sea, veanlo así. Ustedes la fuerza neta, si ustedes vean que aquí yo la separé en dos componentes, entonces ustedes podrían escribir algo como así. La sumatoria de fuerzas en X más la sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? De esta forma. ¿Sí? Por ejemplo, la aceleración, si está en dos dimensiones, sí, entonces se escribe así, ¿verdad? ¿Sí estamos claros con esto? Recuerda que el semestre pasado di guerra con eso, ¿ah? ¿Sí lo manejan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Yo sí, profe. Entonces, ¿verdad? Eso nada más es manipulación aquí, algebraica. Entonces, vean, aquí, como les digo, o sea, yo no los voy a obligar. O sea, ustedes perfectamente, y por ejemplo, vean, esto es una ecuación vectorial y simplemente lo que sí tienen que saber es que esto, ¿verdad? Eso es una ecuación vectorial y tiene dos componentes. Uy, bueno, acá sí hubo un dragón ahí. Ya, ok. Aquí, ¿verdad? O sea, tiene dos componentes. Entonces aquí, el vector, ¿cómo lo separaban? Bueno, el vector SF2, ¿cómo lo separamos? Lo voy a hacer con las componentes, ¿verdad? F coseno del ángulo en I más F2 seno en J, ¿verdad? Sí. El F1 solo tiene componente en qué? En X. X. En X, ¿verdad? Entonces, cuando yo planteo la suma de, o sea, porque aquí, ya, cuando yo planteo aquí la suma de vectores, entonces vean, esto para la X, ¿verdad? La resultante en X va a ser esto de acá. Tengo que sumar estas dos, ¿sí? Y en Y, pues será esta, porque no tengo con quién sumarlo. ¿Sí? Entonces ustedes pueden llegar aquí y decir F2 coseno del ángulo más la F1 va a ser igual a ¿qué? A la masa por la aceleración en X. ¿Sí? Y la F2 seno del ángulo es igual a ¿qué? A la masa por la aceleración en Y.
Suave, eso me quedó muy feo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, yo lo que necesito es que ustedes me lleguen a esto, ¿verdad? Después, pues sí, aquí ya pueden trabajarlo con las componentes, sacan el Pitágoras, etcétera, ¿verdad? Pero también sería bueno, ¿verdad? Que se vayan como acostumbrando a este tipo de notación con los vectores unitarios y que, ¿verdad? Sí, pero digamos, yo ya me doy por servido con que ustedes lleguen a este tipo de análisis así. Entonces no se los voy a resolver. Ya les expliqué qué es lo que se hace, ¿verdad? Entonces ustedes lo hacen. Si alguno no lo hizo así o si tiene algo mal, ¿verdad? O considera que tiene algo mal, entonces lo puede corregir, pues no hay ningún problema. Comentarios, dudas, sugerencias. Digamos, ya cuando hago eso, entonces agarro y saco, le hago lo de Pitágoras, que es x más al cuadrado más y al cuadrado raíz, y ya eso me da la fuerza total. Entonces hago y despejo la fórmula y ya saco la aceleración. Sí, digamos, usted puede agarrar esto y le saca la magnitud, digamos, y lo divide entre... Bueno, vamos a ver. Aquí, igual vean que yo aquí implícitamente llevo separado, ya se me olvidó la palabra. Aquí lleva implícito trabajar con las componentes por separado, ¿verdad? Entonces aquí usted lo que va a encontrar es como una X y una Y, ¿verdad? Después de eso sí, tiene que elevarlas al cuadrado. ¿Sí? Ok, profe. Estamos. Estamos ahí entonces con eso. Por mí sí, profe. Vamos a ver. Ahora sí, vamos a ver. ¿Cómo les fue con... ¿Cómo les fue con este? Voy haciendo sondeo. ¿Quién intentó hacerlo? Yo, Yo. Y yo. Intenté. ¿Quién no intentó hacerlo? Yo sí intenté hacerlo, profe, sorry, es que llegué tarde a la, o sea, me llegó tarde el audio. Ok. Bueno, sí, por ahí vi que varios lo intentaron, pero, ¿verdad? Como que estaban teniendo dificultades. Pero vean, ese problema no es tan difícil. Entonces, vean, aquí, bueno, vamos a ver si ya los programé. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? el dibujo ese, sorry por cambiar. El dibujo. El El dibujo, dibujo. ¿verdad? Sí, el diagrama cuerpo libre. Lo primero que hay que hacer, ¿verdad? Bueno, voy a hacerlo como aquí mismo. Entonces, vean, por aquí hay una fuerza, ¿verdad? Con la que la mujer jala. ¿Qué más tengo? La fricción, ¿verdad? La fricción viene en esta dirección así. ¿Qué otras fuerzas hay ahí? Eso es La proporcional. normal y la del peso. El La peso, normal la normal. para arriba y el peso para acá. ¿Sí? Entonces esas son las 4 fuerzas que tengo yo ahí. Entonces por acá tengo esta aquí, dice que son 35 newtons, ¿verdad? La magnitud.
Por acá tengo un ángulo que no sé cuánto vale. Por acá tenemos una fuerza de fricción. Por acá tenemos la fuerza normal. Por acá tenemos el peso, ¿verdad? Sí. Ahora sí, ¿qué es lo segundo que hacemos? Hacer pues, ¿Estamos como de acuerdo con ese fórmulas. diagrama? Todos, sí. ¿Sí? Ahora sí, lo segundo. No sería la sumatoria de fuerzas en Sí, los pero ejes. lo hacemos por separado, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes pueden llegar acá y ustedes dicen, ok, sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0 porque la maleta no se levanta, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso sí. Ok, ahora, vean, ustedes tienen que ver el problema, porque ya que les habla de que esa caja son 20 kilogramos, ¿verdad? Pero dice que hay rapidez constante. ¿Qué hablamos ayer de la rapidez constante? Aceleración No es tiene cero. aceleración. La aceleración es 0. Entonces, en realidad, esta ecuación acá, bueno, un toquecito. Esta ecuación acá, entonces, en realidad es igualada a 0. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? No, no, no. Ok, entonces vean. ¿Cuáles son las fuerzas que yo tengo aquí sobre el eje X? Como La la que fricción y la mujer en componente en X. ¿Perdón? Es decir, esa fuerza como que ejerce de tensión la señora, digámoslo así, pero la componente en X de esa fuerza. Entonces, ¿cómo escribiría yo eso? Como, no sé, 35 cos de teta, el ángulo. 35 cos de zeta, ¿verdad? Sí, teta, sí. ¿Qué otra fuerza tengo sobre el eje X? La fricción. Y eso es igual a 0, ¿verdad? Sí. Ahora, Profe, sobre ¿por el qué? eje Profe, Y, me perdí. ¿Por qué llegaron a la conclusión de que era 0? por la rapidez constante. Ah, sí, Cuando hay un sí. problema Ajá. ustedes dicen que hay rapidez constante, ustedes de una vez, bombilla encendida de una vez, aceleración 0. Trabajo en la ley de Newton con aceleración 0. ¿Sí? Ahora, para la sumatoria de fuerzas, bueno, esto es para X, ¿verdad? Ahora, para la sumatoria de fuerzas en Y, ¿cómo hacemos? ¿N va para arriba o va para abajo? Para Profe, arriba. ¿con qué es que tenemos que ver que aceleración es 0? Rapidez constante. ¿Se acuerdan de la parte cinemática? Si la velocidad no cambia, la aceleración es 0, ¿verdad? Sí. Entonces aquí tengo N. Vean que tengo que esa fuerza, esa 35 newtons, seno del ángulo, ¿verdad? Va para arriba, más bien. Y acá, ¿verdad? Tengo el peso hacia abajo. Y eso va a ser igual a 0. Sí. Ujú. Ahora, ¿qué más nos dice el problema? ¿Nos da algún otro dato más? ¿Cuál sería n? La fuerza de ¿Verdad? fricción. Ah, Bueno, como la magnitud de la fuerza de fricción. sí, dice que son 20, ¿verdad? Entonces, vean, aquí ustedes van a tener esta ecuación. 35 newtons coseno de zeta menos 20 newtons va a ser igual a 0. Entonces, a partir de esta ecuación, ¿qué pueden encontrar ustedes? La magnitud de F. Fuerza normal. Pueden encontrar el ángulo, ¿verdad? Sí. Aquí que en la calculadora, ¿cómo harían?
mandamos el cos inverso. Chief cos, ¿verdad? Chief cos, sí, ya parezco a Maduro hablando. Chief cops. Sí. Yo lo mandé al otro lado al igual. Ah, Es lo mismo. Mandarlo al otro lado al igual. Es lo mismo. no entendí. Ah, sí, eso es lo que está haciendo. Es que pensé que eso era un 0. No, es el ángulo. Sí, es que aquí estoy como escribiendo en el puro orden, entonces por eso me quedo así. Vamos a ver si lo hago más bonito. Chief. Bueno, creo que era así. O al revés, no sé. Chief cos. No, ¿sabe? Oh, pucha, ahí sí se me ha ido de espalda Me la dio clase. que es 55 grados. Chief cos de eso, ¿verdad? ¿Cuánto le da? A mí 55 grados. Sí. 15. Estamos ahí. Ahora sí, la fuerza normal. ¿Cómo la encontraríamos? Se En Y. eso de abajo. Ah, No sería masa por Ya, gravedad, pues gravitacional. ya despejamos el cita, entonces ya podemos hacer el 35 seno de cita y tenemos la masa por gravedad. Entonces nada más mandamos al otro lado y queda que n igual a 35 seno de cita menos mg. sí, digamos, vea, aquí ustedes tienen esta incógnita que es n. Pero, digamos, vea, aquí para despejar esa n, ustedes lo que tienen que hacer es mg menos 35 newtons seno del ángulo, ¿verdad? Seno del ángulo, que en ese caso es 55. Pues ya a partir de ella la despejan. A mí me dio que 167.529 newtons. Sí. Estamos claros ahí. O más o menos. No está tan... Yo estoy bien. Ah, Yo estoy bastante bien. los demás. Yo también. Ok. Entonces, vean, voy a terminarla aquí porque... Sí, no, esta primera parte, bueno, cubrimos la tarea y siento que lo hicimos bien. Entonces, nos vemos a la 1:45, ¿les parece? ¿A qué horas, profe? 1:45. Está bien, Ok. profe. Ok, ¿Está bien? Profe. ok.